en el tema de calidad de servicio a lo largo de todo este tiempo, que siempre ha sido difícil asegurar la calidad de sexo por el tema de subjetividad. Cómo satisfacer a todo el mundo si cada uno y de manera individual pueden tener diferentes percepciones, aún siendo consumidores. Entonces, ese tema de subjetividad, vemos qué técnicas existen para asegurar la calidad del servicio. La clasificación que se da es en dos básicas, dos grupos. Digamos, asegurar la calidad de manera constructiva o asegurar la calidad de manera analítica, ¿vale? Entonces, en la primera parte de la constructiva es cuando, mientras tú vas desarrollando los artefactos en el proceso del desarrollo el artefacto el producto que tú vas desarrollando, el servicio que se desarrolla, vas a prevenir posible introducción de defectos, y de esta forma estás intentando asegurar de manera, digamos, constructiva, porque es en el proceso de desarrollo. Antes de ponerlo en ejecución, antes de darlo, esto se hace durante el proceso de tratar de prevenir. Aquí lo que solo muestro es un ejemplo que trata de ver, bueno, no es realista, porque las casas no las podemos construir de esa forma, tal como está allí, pero bueno, me gustó porque me recordó al paradigma model driven, ingeniería basado en modelos. Si comparamos la figura 1 y la figura 2, donde se supone que habrá más posibilidad de encontrar defectos, o donde al final el dueño de la casa que mandó a hacer la casa, que existe la probabilidad de que no esté satisfecho con el producto, con el resultado final, ¿en qué figura? Puede ser que sea en la 1, ¿verdad? Porque están, como ustedes ven allí en la figura 1, comparando con la figura 2, en la figura 1 es como se ve improvisación, hasta incluso ven una interrogante de uno de los obreros que no está sabiendo interpretar el mapa, el plano de lo que va a construir. Está intentando tener una interpretación y en base a eso poder dar una orden y ejecutar para construir la casa. En la segunda figura se trabaja como haciendo no solo un plano, sino también hay una maqueta en escala, en el cual pueden ya visualizar lo que se quiere construir. Y bueno, aquí hacen como que meten la maqueta y construyen la casa y sale la casa, pero eso no es así. Pero sin embargo, lo que hacemos en software, sí que tenemos las herramientas Case o las herramientas basadas en modelos, manejado por modelos, en el que la generación del código es automático y que el principal artefacto son los modelos. Entonces, donde el esfuerzo que se centra es en especificar y en crear estos modelos, independiente de la notación en el cual tú estás representando estos modelos, independiente del lenguaje que tú estás utilizando para construir estos modelos, tú centras en construir modelos. Y en ese proceso de construcción, tú en etapas tempranas puedes prevenir defectos. Entonces, la aproximación model driven la consideran como un ejemplo de estrategias de asegurar la calidad de manera constructiva, que puede ser combinado con el uso de métricas en etapas tempranas. Por ejemplo, cuando estuve trabajando en Valencia, en la Politécnica de Valencia, pues una de las herramientas que se tiene, Olivanova, uno de los proyectos que teníamos es mejorar la usabilidad de las aplicaciones que se generan automáticamente a partir de modelos. ¿Cómo mejorar la usabilidad cuando tradicionalmente la usabilidad se hace con técnicas de testing o técnicas de inspección con el producto final? Y cómo adelantar y saber o predecir que la usabilidad del producto que vas a tener al final tiene que ser en etapas tempranas. Hoy en día esto es un tema que existen muchos artículos en el tema que están trabajando en introducir la usabilidad en etapas tempranas, pero esto, bueno, decíamos muchos hace años anteriores, los años de intentar medir la usabilidad temprana.
Entonces, eso es, por ejemplo, también una forma de ver aseguramiento de la calidad constructiva. El siguiente grupo de aseguramiento de calidad de servicio es la parte analítica. Es la manera que nos hace, de manera analítica, digamos. Entonces, para ello tenemos dos subgrupos, que son las dinámicas y de análisis estático, de estos dos grupos. Y dentro de las dinámicas tenemos las que están basadas en testing y las que están basadas en lo que es monitoreo. El fin y el objetivo de este tipo de técnicas es descubrir los fallos, las faltas, los defectos, cuando se dice que en términos general, de los artefactos después que se han construido, una vez que se han construido. Lo que voy a introducir en las siguientes slides están relacionados a este tipo de técnicas, aseguramiento de calidad de servicio analítico, pero está ubicado en lo que es dinámico y es del monitoreo. Dentro del monitoreo va a depender del propósito, con qué propósito, con qué fin tú vas a hacer ese monitoreo. Puede ser para descubrir fallas o puede ser para soportar la optimización y permitir también la adaptación del contexto. Entonces, dentro de esos dos subtipos, mi motivación es en este principal, en el de monitoreo, para optimizar la calidad de servicio que se provee, optimizar ese nivel de calidad de servicio en base a lo que el usuario desea. Entonces, teniendo en cuenta cómo vamos a ver ahí, ustedes pueden ver aquí he puesto 3 bloques. Como basamos en monitoreo, necesitamos una plataforma que se encargue de gestionar toda la información contextual. A la que le damos, una plataforma no solo de licitación, de gestión del contexto, de la información del contexto, que será también en la gestión de todos los tipos de sensores distribuidos que pueda existir dependiendo del tipo de sistema que tengas. Para este tipo, tuve la oportunidad de participar en un proyecto YouthCare, que es desarrollar tipos de sistemas de servicios para el dominio home care, es decir, para gente que tiene, por ejemplo, gente mayor. En Europa es un problema que existe una gran proporción de la población que es gente mayor de 65 años, y tenerlos en el hospital es mucho gasto. Entonces, lo que se hace es habilitarles en sus casas, en sus familiares, poder tener el servicio más, digamos, de salud en sus propios hogares. Entonces, todos los que son de por Europa saben de lo que estoy diciendo, que hay mucho inversión por parte de la Unión Europea en temas de healthcare, home care, para ese tipo de proyectos. Entonces, pues la gente mayor, por ejemplo, tiene este tipo de problemas. Por la misma edad van perdiendo capacidades físicas, o movilidad, o limitación, o pérdida de memoria. Entonces hay que hacer que esa gente, pues, está, debido a sus limitaciones, está abierta a usar ayudas, debemos decirlo, otros dispositivos que les ayuden a tener un mejor control, por ejemplo, porque son más propensos a ataques del corazón, pues estar llevando dispositivos que les permitan llevar un control de, digamos decir, data fisiológica, de su propia data, y así el médico puede saber en caso de que haya un peligro, de una probabilidad de que ocurra un ataque, digamos, del corazón, como digo ahora, ¿no? Entonces, sabiendo que existe en ese dominio, ellos ya utilizan este tipo de dispositivos móviles en el cual se les está haciendo el traceo de data fisiológica.
y que esto está aceptado, la gente lo lleva a usar y cada vez pues, los dispositivos están siendo más usables, ¿no? Son fáciles de llevar. Eso por el lado de la parte de la plataforma de contexto de servicio como ejemplo. Por el otro lado tenemos la plataforma de servicio, es decir, necesitamos de alguna plataforma que provea servicios y que esos servicios sean de acuerdo a lo que necesita el consumidor. Entonces, por ejemplo, si tenemos una necesidad, frente a una necesidad proveemos un servicio. Para la gente mayor, un servicio una aplicación es el tipo de hacer como unas alarmas para recordarles en los momentos que tienen que tomar sus medicinas. Entonces, este tipo de aplicación, este es un servicio muy simple, que para nosotros puede decir, qué simple hacer, pero es de mucha utilidad para la gente mayor. Entonces, es desarrollar ese servicio, que es uno de ellos, pues puede estar dado dentro de una plataforma de servicio, gestionando esa plataforma de servicio. ¿Cómo podemos ilustrar, por ejemplo, la plataforma de servicio Home Care en el que les hablaba? Tenemos un centro de cuidado en el cual está lo que se dice el que provee el servicio del caregiver, que puede ser el enfermero, puede ser el fisioterapeuta, puede ser el médico, o sea, todo el personal que da cuidados de salud o de bienestar, es el centro de cuidado. Y por otro lado tenemos el centro, que es la casa en donde habita y donde vive la persona. Entonces, en estos lados tenemos dos tipos de plataformas. En un lado está la plataforma que le llamamos Tailoring Platform, que es en el momento en el cual el caregiver puede proveer un plan de servicio adecuado para el paciente o para la persona que va a dar ese servicio. O sea, el mismo caregiver puede interactuar con ese tipo de plataforma e indicar qué servicios necesita la persona para su tratamiento. Y en la parte del Care Home es la parte de la plataforma de Provisioning Platform, que es la parte de la plataforma que provee el servicio, en el cual va a interactuar con el que recibe, en este caso sería la persona mayor. Puse ahí como ejemplo una instancia de una herramienta que se desarrolló en colaboración con una universidad de Zurich, que es comunicar, que sirve para apoyar lo que es la licitación de requisitos en cualquier momento. Entonces tú tienes alguna necesidad, usas la herramienta que es en tecnología en móvil y puede ser transmitido a través de fotos para que tú puedas contextualizar en qué momento tú tienes la necesidad, o puede ser por voz, por diferentes tipos de fuentes de datos tú puedes comunicar esa necesidad. Entonces la herramienta te permite eso, al final procesar esas diferentes fuentes de información y hacer una lista de necesidades para que esa información pase al caregiver y se provea el servicio que corresponde para esa necesidad. Entonces el ciclo se forma allí. Ahí tenemos esos dos lados, los sensores que también están allí, luego trato de poner por una cámara, pero bueno, otro tipo de fuentes. Pero esa es una forma, digamos, en el cual podemos mostrar. El tópico es en lo que es aseguramiento de la calidad del servicio. Es que va a necesitar, por un lado, que vas a asegurar la calidad de los servicios que son proveídos por la plataforma, pero que va a aprovecharse, va a explotar, va a utilizar la información que hay en el contexto. Entonces, por eso el aseguramiento de la calidad está en medio de esas dos plataformas, necesita esas dos plataformas. En las calidades que tenemos, existen aproximaciones de calidad de servicio. Una de ellas, por ejemplo, es Cosmos, o otra es Self-Motion, que han sido publicados hace 2 años o un año, o sea, no he puesto las fechas allí, pero son propuestas de aseguramiento de calidad de servicio, en el cual ellos toman como punto estas propiedades de calidad para que en base a esa propiedad de calidad puedan servir como indicador si cumple un cierto nivel esperado, por ejemplo, solo con respecto a performance o fiabilidad. Si no se cumple, tratan de hacer el reajuste de la reconfiguración del servicio en base a esas calidades.
Por ejemplo, SETMotion toma en cuenta el consumo de energía, el costo y la usabilidad, que lo trata en muy alto nivel, no llega a explotar realmente qué se entiende por usabilidad. Entonces, allí, viendo todo esto, lo que trato es ver y resaltar como principal motor, o digamos así, principal dimensión, la parte social. Es para poder asegurar la calidad de servicio. Es decir, nos centramos en el individuo, en el que consume el servicio. Y para ello, al hacer la parte de la aceptación social, en la investigación que existe en otras áreas, está totalmente comprobado que las emociones juegan un papel muy importante. Esas emociones sirven, van a ser como el trigger para el cual tú puedas llegar a consumir o aceptar un determinado servicio. La sostenibilidad, entonces, la sostenibilidad social debe direccionar también las necesidades emocionales. Entonces, en el trabajo lo que intentamos es incluir el aspecto de este tipo de información que viene del contexto, que es parte del contexto, vamos a decir contexto interno del usuario, que es la data en base a emociones. Existe en todo lo que es vamos a decir, el área de investigación en emociones muchos años. Bueno, comparado con otras no es muy digamos antigua, es también lo suficiente para que tiene una gran cantidad, un buen número de instrumentos, pero aún existe investigación en cuanto a la fiabilidad del estado emocional cuando tratan de detectar e identificar el tratamiento de las emociones. Está en investigación aún también, pero existen estas diferentes formas de poder medir desde la primera fase de poder ver ansiedad, si estás ansioso o no, por simplemente a través de cuestionarios, que es el más común utilizado, ese tipo de cuestionario, el de este lado de aquí. El de expresiones faciales, que es el que es más maduro, se puede decir, el que más exactitud tiene con respecto a otros tipos de instrumentos, que es basado en reconocimiento de expresiones faciales. Pero también está el de data fisiológica. Entonces, en el de data fisiológica la tendencia es que tenga que ser cada vez menos obtrusivo con el usuario, y sea más transparente. Entonces existen, por ejemplo, esos instrumentos de medición, y el que es el 4 Brisbane Effort, no sé cómo lo puedo pronunciar en español y en inglés, es un ejemplo, por ejemplo, de el tipo de instrumentación que tú puedes usar y que lleva 4 sensores, en el cual de manera, bueno, como un reloj, ¿no? Lo puedes llevar y puedes ver data acerca del nivel de excitación o estrés o relajación de estos 2 puntos, 3 puntos de ahí, que son estados emocionales en el cual tú puedes capturar. Entonces, la idea es utilizar esa información y ver cómo ya esta información, esto lo que está aquí, modelos emocionales, ya existen y han sido definidos por áreas de psicología, de ciencia cognitiva, psicología cognitiva, en el cual han definido los modelos de Russell, han adaptado, bueno, el modelo de Russell es del área de psicología, ciencia cognitiva, pero en el 2011 se intentó proporcionar un método de medición adaptando para el tipo de sistemas context aware. Y entonces, ¿cómo lo ubicó? Ubicó porque, claro, como ser humano podemos expresar una gran cantidad de emociones. ¿Cuáles de toda esa cantidad de emociones son las que nos deberían de interesar para poder, el uso que le queremos dar o que le quiero dar, para poder asegurar la calidad del servicio? Hay áreas en el cual él delata que estas áreas son de wellness, de estrés y áreas neutrales. Entonces, eso es un avance en el cual él intentó, aplicando el modelo de Russell, los ejes digamos, eje de coordenadas, en el cual puedes representar
la orientación de la emoción y el que viene a ser la dirección emocional, es decir, si puede ser positiva o negativa, positiva en este lado y negativa en este lado, o positiva hacia arriba o negativa hacia abajo, pero también el poder emocional, la intensidad con que esa emoción tú estás emitiendo. Entonces, tenemos allí esa forma de representar que fue propuesta por los autores de ese artículo. Y centraron en ver sobre estos cuatro grupos de áreas de emociones. No decantaron en decir qué grupo, qué área de emoción es la que sería la relevante, la interesante para lo que es calidad de servicio, para asegurar calidad de servicio. Entonces, siendo estudios como estamos tratando de enfocar en la sostenibilidad social desde el punto de vista de aceptación social, existen trabajos y evidencias en el que la aceptación de la tecnología se puede estar limitada a simplemente estudiar y enfocar emociones negativas. Entonces, si nosotros enfocamos nuestra investigación solo en aquellas emociones negativas, es que ya esa información es suficiente para poder el sistema reaccionar y poder asegurar la calidad del servicio. Es decir, nos centramos en esta área roja, en la área de estrés. La idea es que la experiencia del usuario, las emociones van a permitirte poder definir también un nivel de calidad de experiencia del usuario, pueda servir para estar relacionado con la calidad del servicio. Es decir, al tiempo que mientras por un lado provee, que consume un nivel de calidad de servicio, ¿cuál es en ese momento el nivel de calidad de experiencia del usuario? Si estamos completando datos que son emociones negativas, para poder que el sistema reaccionar frente a que el sistema pueda reaccionar y poder tomar una decisión y ver si el servicio necesita ser reconfigurado o necesita adaptar o mejorar los precios, los niveles de calidad de servicio, uso el término actionable porque es un término en el que esta emoción tiene que ocurrirse. Si esa emoción que ha sido emitida por el usuario, por el consumidor, corresponde en un tiempo, de intervalo de tiempo, en el que el servicio ha sido proveído, ha sido ofertado. Es decir, que la emoción sea causada por el servicio que ha sido en ese momento provocado. Y entonces es allí cuando decimos que es una emoción de activador, vamos a llamarle. Entonces, ¿cómo organizamos si queremos organizar el trabajo en capas? Pues tenemos una capa de aplicación, que pueden ser las aplicaciones móviles que usan información de contexto, y tenemos otra capa que es la capa de servicios, que va a estar dada por la plataforma de servicios, que está todo orientado a composición de servicios, o sea, toda la ingeniería que hay dentro de lo que es la generación de servicios. Tenemos una capa de contexto y la de sensores, ¿no? Entonces, la idea es construir un middleware que esté interactuando con la capa de contexto y que forme parte de la plataforma de servicio, y de esta forma pueda mejorar las aplicaciones que se desarrollan aparte de la capa de servicio. Entonces, ese middleware es la que se debe construir para poder mejorar. Entonces, partimos que en el nivel de sensing, cuando hacemos con los sensores, o por ejemplo con el instrumento que les dije, el Effort Breathe One, podemos identificar una emoción negativa que puede ser la ansiedad, pero solamente con identificar la emoción negativa no significa que ya nuestro middleware tiene que actuar. No, tiene que saber si esa emoción es accionable. Cuando es accionable es que recién el middleware podrá actuar, ¿vale? Entonces, este es el contenido del middleware, que va construido de 3 componentes. La idea es que tenemos un componente que está enfocado en lo que es netamente lo que es la medición de la emoción, y pasa por medidas de emociones negativas, y hay un componente que tengo allí que es el detector, para poder ver si ahí es de la emoción accionable. Tenemos
otro módulo que es la evaluación de la sostenibilidad que estuve hablando. En este trabajo de aseguramiento de calidad de servicio se está limitando solamente a la parte social y a la parte técnica, pero la parte, como decimos, el trigger es la emoción, ¿ok? Pero esa emoción va a servir para poder evaluar la usabilidad del servicio. Es decir, una de las propiedades con la que empezamos a ver de toda la lista de propiedades que puede tener el servicio, nos enfocamos en la usabilidad del servicio. Una usabilidad del servicio en la que toma como información el estado emocional del consumidor. Y esta usabilidad, si la usabilidad no corresponde al nivel que debiera ser, la usabilidad como tal va a estar relacionada y va a tener dependencia con otros atributos técnicos de servicio, por el cual puede darse a explicar por qué esa usabilidad del servicio está siendo el que es, debido a otros atributos técnicos de calidad de servicio. Entonces es allí donde se hace un análisis de la sostenibilidad sociotécnica para poder definir un nivel real de calidad de servicio y comparar, y que ese nivel real sirva de análisis para una especie de controlador en el cual podemos tener los niveles de lo que el proveedor, comparar con los niveles que el proveedor ofertó, con el nivel de calidad de servicio con el actual. Entonces, en este sentido, es lo que resume, digamos, en esta figura, y luego, claro, ahí todo hay un proceso, lo que es tratar de asegurar la calidad de servicio. En el número 1, por ejemplo, es cuando toma una decisión y ejecuta de notificar a la plataforma de servicio que si necesita ese servicio ser reemplazado por otro con un nuevo o mejor nivel de calidad que el que estaba siendo ofertado. Eso es una toma que tiene que tomar decisión ahí. Entonces los challenges que hay para terminar es el tema de la investigación con emociones. Es un tema en el cual necesitamos, debido a que el tipo de sistemas de context aware, necesitamos que estos puedan ser llevados en sistemas de entornos reales, más que en laboratorios. Porque al hacer y coger data emocional en laboratorios, no estamos realmente cogiendo, estamos perturbando a la persona que va a realmente expresar la emoción si puede estar en un entorno, digamos, controlado. Lo que necesitamos es llevarlo más en un entorno real para poder capturar y que puedan los estímulos naturales que se puedan dar en los entornos context aware puedan ser de la manera pues más realista, digamos, ¿no? Esto lleva también a un tema de gestión de data. Si bien es cierto, es gestión de data emocional, pero también es gestión de data contextual, porque necesitamos saber en qué circunstancias esas emociones se están dando. Y entonces hay toda una necesidad de gestión de data, de usar gestores de data. La parte de otro reto en cuanto respecto a generar los modelos de calidad de servicios, pero que sean estos adaptativos, es decir, que sean que en tiempo real se puedan, partiendo de un modelo de referencia, se pueda generar un modelo de calidad específico al contexto. Se debería permitir la instanciación teniendo en cuenta toda la información contextual, que bueno, lo que representa en la parte de allí es los diferentes elementos del contexto que deben, en base a esa información, poder sustituir, extraer o definir e identificar cuáles son los atributos más importantes que debemos de tomar en cuenta. Y la última es sobre la evaluación de la sostenibilidad dental. Ahora está limitado el trabajo en la parte, digamos, sociotécnica, pero tenemos que ver todas las dimensiones y tener que controlar los trade-offs que puedan haber entre las dependencias entre estas dimensiones, una vez que ubiquemos todo ello. Entonces, veo que ya no tengo tiempo, así es que pasaremos a preguntas. Esa es una figura de la evolución, pero claro que necesita extenderse más, ¿verdad? Porque ahora ya me gustó la foto que presentaron ayer, que todo el mundo está observando sobre el móvil. Pues
Sí, es esa, la otra figura que está parado, caminando, pero con el móvil todo el tiempo. Y entonces ya vamos a tener problemas de cervicales y ya no solo de espaldas. Entonces se tiene que mejorar la figura, añadir una más. Pues muchas gracias. Pregunta. ¿Cómo estás? Quien tenga preguntas, levante la mano, por favor, para hacerle llegar Allá. el micro. Ahí hay una pregunta. ¿Quién está ahí en el micro? Buenos días. Mi consulta es respecto a la parte que dice que las emociones son los triggers los que disparan la respuesta para verificar la calidad de servicio. ¿Cómo logran verificar la eficiencia de que esas emociones que da el usuario no hayan sido contaminadas por otro tipo de circunstancias del entorno, como en el caso de los laboratorios, ¿no? O sea, ¿cómo miden esa eficiencia de esas emociones que llegan como respuesta, ¿no? Sí. Como decía, es uno de los retos de que lo que se recomienda es que llevemos el trabajo para hacer la investigación no en laboratorios, sino en entornos reales. Entonces existe, por ejemplo, los Living Labs, que es una iniciativa y hay muchos, más de 300 Living Labs distribuidos en Europa, creo que también en Estados Unidos, sí, y posiblemente también en América del Sur, no sé. En Europa seguro hay más de 370 sí, Living Labs, en el cual son un punto de inicio en el uso de los Living Labs para hacer la investigación de este tipo, en el cual evitar, como dices, las perturbaciones al hacerlo en laboratorios, digamos, tradicionales, ¿no? de siempre. Entonces, una de las cosas que pueden explorar son los Living Labs. Por ejemplo, para el proyecto de Home Care, contactamos con la Universidad de Luleå, que es de Suecia, que tiene un Living Lab y provee muchos servicios este Living Lab. Y uno de ellos es que tú listas tus necesidades, dices yo voy a hacer investigación en Home Care, por ejemplo, ¿no? He desarrollado servicios de Home Care y necesito este tipo de usuarios. Entonces tú listas los tipos de usuarios con las características. Para ellos es muy importante la caracterización del usuario en el cual tú vas, porque una de las características del Living Lab es user-centered, es muy centrado en el usuario. Entonces el Living Lab lo que hace es contactar y darte el personal, proveerte los usuarios reales en contextos reales a través de ese Living Lab. También te da soporte metodológico. El nombre del Living Lab, por ejemplo, se llama de este Living Lab, en concreto es Bosnia Living Lab. Existe una página web un portal de Living Labs en el cual tienen, y me gusta mucho porque tienen la categorización de soporte metodológico e instrumentación para que tú necesitas para cuando haces diseños o desarrollo de tecnología centrado en el usuario, y ahí proveen una lista inmensa de instrumentos que tú puedes acceder y te dicen qué ventajas, qué desventajas tienen, todo lo que es más centrado al usuario. Es muy interesante. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Tenemos. Buenos días. Realmente me ha fascinado tu ponencia. Llego a pensar en lo siguiente, ¿no? En el mundo actual nosotros estamos destruyendo la tierra. Tú quieres sostenibilidad. Y a mí me parece que hay dos cosas importantes en el ser humano. O eres egoísta o eres altruista. Podemos colaborarnos entre nosotros o podemos ser egoístas, ¿no? Y esto tiene que ver con las emociones. Esto tiene que ver con toda la red neuronal que tenemos en el cerebro. Las emociones están relacionadas con la parte frontal
del cerebro. Si nosotros no tenemos neuronas que conecten la parte emotiva con la parte frontal, no vamos a llegar a ser compasivos ni altruistas. Yo creo que en estos eventos también, y como tú muy bien lo has dicho, que tenemos que enfocarnos en la parte social, tenemos que aprender a colaborar entre todos los académicos que estamos acá y llevar para mayores logros y para el beneficio, para que realmente podamos, las generaciones futuras puedan seguir viviendo en un planeta que sea sostenible, ¿no? Bueno, lo que pensaba era lo siguiente: para, no sé, para mejorar el trabajo de investigación, no sé si sería posible escanear el cerebro de todas las personas adultas, ¿ya? Y poder ver qué relación, porque eso se puede hacer ahora, ¿no? O sea, la relación que hay en la parte de la amígdala con la parte frontal, ¿no? No sé hasta qué punto podría servir de algo eso. Es la investigación interdisciplinar siempre va a dar mejores resultados. Colaborar con otras disciplinas, en el cual, digamos, la medicina avanzada, los que se centran en la parte especializada del cerebro, existe que ellos están haciendo investigación en esto. Tengo una amiga que hace sus experimentos con ratones, pero sí que está estudiando el cerebro para poder ver cómo el contexto dando cariños al ratón. Y ese es un trabajo que ella hace. Puede esto afectar su estado de estrés o no durante los días que está encerrado en un espacio. Entonces sí que ellos están haciendo todo este tipo de investigación, y como, bueno, yo tengo más el perfil de ingeniero de software, como ingeniero de software o ciencias en el área de ciencias de la computación informática, tengo toda esta curiosidad por lo que ellos están haciendo, por los trabajos que hacen, y siempre tratar de ver cómo podríamos, los avances que van teniendo ellos, los descubrimientos que van teniendo ellos, aprovecharlo para tratar de utilizar en nuestra área. Entonces, en este caso es estar abiertos siempre a los avances que se van dando en las otras disciplinas, y ver digamos, el adicional que tú le puedes dar de cómo utilizar esos avances para en tu propia área. Y eso es lo que tendría. Ok, son las 10 en punto, es hora de terminar de acuerdo al cronograma. Tenemos un break y volvemos a las 10:04.